Bueno, chiquillos, vamos con la parte de los ejercicios. En la siguiente página de lo que es composición de funciones, viene una práctica de, creo que es la página 42, por ahí, 42, 43. Viene una práctica de dos gráficas, la gráfica F y la gráfica G, y viene qué significa cada uno. Ya aquí yo puse qué significaba cada una para que les sea más fácil a la hora de resolver. Yo espero que aquí ustedes congelen el video, le den pausa, las resuelvan y luego verifiquen. Espero eso. Entonces sería f g de menos 2. Entonces, igual yo las voy a hacer aquí para que ustedes las revisen. Esa es la idea. Entonces daría menos 1. Entonces sería f de menos 1. ¿Quién es f de menos 1? Me vengo a la f y busco menos 1. Queda exactamente sobre el mismo eje, entonces sería 0. Ahora sería g f de 0, ¿verdad? Entonces me vengo a la f y busco f de 0. ¿Quién es f de 0? Donde toca la y sería menos 1. Entonces g de menos 1. ¿Quién es g de menos 1? G de menos 1 sería aquí en la x y busco y me daría menos 3. Ahora voy con f, g de 2. ¿Quién es g de 2? G de 2, busco aquí el g de 2, ¿verdad? Sería el 2, ¿verdad? Y ahora saco f de 2. F de 2, me vengo donde está la f, busco el 2. Recuerden, hay bolita abierta y bolita cerrada. Le doy caso a la bolita cerrada, que sería 3 en este caso. Vamos con el 4. Dice f composición. Voy a subir un poquito aquí la hoja para que no me quede tan pegado. Ahí está. Entonces sería f composición g. Comienzo con la g porque está de adentro para afuera. ¿Quién sería g? G sería menos, bueno, g de menos 3, la busco. Y el resultado sería, aunque aquí no se ve, pero ahí es un 1. Entonces sería f de 1. Me vengo a la gráfica de f y busco f de 1. No sube ni baja, se mantiene sobre el eje, entonces sería 0. Voy con la 5. G, f de menos 3. Entonces primero saco f de menos 3, que me daría, busco la f de menos 3, me daría menos 2, ¿verdad? Aquí está el puntito. Sería menos 2. Y ahora g de menos 2 sería en este caso menos 1. Ahora voy g composición f composición g de 1. Recuerden que uno puede sacar hasta 3 o 4 composiciones en un mismo ejercicio. Entonces en este caso vamos a comenzar primero con la g. ¿Quién sería g de 1? G de 1 sería, busco g de 1, me daría 3, ¿verdad? Aquí está el puntito. Entonces sería g, f y pongo el resultado que fue 3. Ahora sigo con f de 3. ¿Quién es f de 3? F de 3 sería aquí, el puntito y me dio en 1. Entonces ahora lo que me falta es sacar g de 1. ¿Y quién es g de 1? G de 1, bueno, g de 1, aquí le puse una g por demás, pero voy a quitarlo, para no confundir. Ahora pongo el resultado de g de 1. El resultado sería g de 1 sería 3, entonces daría 3 en este caso. Ahora voy con esta otra, sería g composición f composición g de menos 3. Entonces saco g de menos 3, g, f, y ahora pongo lo que me da g de menos 3. ¿Cuánto me da g de menos 3? Me dio 1. ¿Cuánto es f de 1? F de 1, para poner ahí el resultado, f de 1 me dio 0. Entonces quedaría g de 0. Y g de 0 en este caso me daría g de 0, aquí está el 0. Y el resultado es donde toca en menos 1. Entonces daría menos 1. Ahora vamos con la última, sería f composición f de 1. Entonces sería primero f de 1. ¿Quién es f de 1? F de 1 sería 0, ¿verdad? No sube ni baja, sería 0. ¿Y cuánto es f de 0? Es donde toca la y sería menos 1. En ese caso, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, entonces continuemos con el ejemplo número 9. Entonces sería g composición
G de 3. ¿Quién es G de 3? G de 3, me vengo a la gráfica, busco el 3, vean que el resultado no sube ni baja, se mantiene sobre el eje. Entonces sería G de 0. Y en la misma G busco G de 0. ¿Quién sería G de 0? Sería en este caso donde toca la Y. Sería menos 1. Ahora vamos con la número 10 que dice composición. Tenemos tres composiciones. F, composición G de menos 1. Entonces sería F, G, perdón, aquí hay un error. Vamos a borrar ese errorcillo. Entonces vamos a ver. Sería F de G de menos 1. ¿Quién es G de menos 1? G de menos 1 sería, aquí está, ¿verdad? Y el resultado sería menos 3. Entonces escribimos el resultado, que es menos 3. Voy con F de menos 3. F de menos 3 me daría menos 2. Daría menos 2 y luego otra vez continuamos con la F, pero ahora con el menos 2 y en menos 2 me da 2. Hacemos ya las dos últimas para terminar esta práctica. Entonces sería G, F, F, G de 0. Entonces empezamos con G de 0. Vean que esta es de 4. Entonces hay que tener cuidado no por lo difícil, sino por el enredo que puede causar con tanta letrilla. Entonces empezamos con la G de 0. G de 0, donde toca la Y sería en menos 1. Lo vamos a poner aquí. Ahora sería G, F y lo que me da F de menos 1. F de menos 1 me dio 0. Ahora saco ahora saco F de 0 para sacar ya la última. F de 0 me dio menos 1, es donde toca la Y. Y ahora saco G de 3. ¿Quién es G de 3? Vamos a ver si me queda pequeñito aquí. Perdón, G de 1, perdón, de menos 1. Me vengo aquí y G de menos 1 me dio menos 3. Me estaba adelantando a la respuesta. Y la última, que ya es de 3, sería G de menos 2. ¿Quién es G de menos 2? G de menos 2 sería menos 1. Saco F de menos 1. F de menos 1 da 0. Y G de 0 sería menos 1. Entonces, esa sería la práctica de esta parte. Ya si esta parte ustedes la dominan, ya aquí tienen un 75% del tema, digamos que dominado. Porque ya el resto lo vamos a trabajar con calculadora. Entonces, ojalá que en esta parte les haya ido bien. Igual, cualquier duda, me pueden hacer la consulta. Luego de terminar estos ejercicios, vamos a la página de selección única. La selección única comienza a partir de la página 44. ¿Cuáles vamos a hacer? Vamos a hacer algunos ejercicios ahí importantes. Pero antes de eso, vamos a hacer una cosita. Bueno, continuando antes de ver los de selección única, que casi se me olvida este detalle. Vamos a hacer los ejemplos de la página 43, el ejemplo 3. El resto no los vamos a hacer porque eso los vamos a trabajar con calculadora. Y este es como el inicio de ese tema. Ahora, ya lo hicimos con diagramas, ¿verdad? Encontrar imágenes, ya lo hicimos con tablas, ahora ya lo hicimos con gráficas y ahora vamos con criterios de función. Entonces veamos en este caso. Dice que la función f de x es igual a 2x menos 3 y que g de x es igual a 5 menos x. Y me están preguntando la imagen de g con posición f. Entonces yo sé que tengo que comenzar con la f, ¿verdad? Porque es la que está más adentro. ¿Qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es sustituir este valor, el valor de 1, en el criterio de f. Entonces la haríamos así. F de 1 es igual a 2 por 1 menos 3. Ahora, esto me da un resultado. ¿Qué me da como resultado? Me da menos 1. También hay otra manera de hacerlo, con calculadora. Que si yo no quiero hacer la sustitución, yo lo puedo hacer metiendo en la calculadora 2x menos 3. Meto así como está el 2x menos 3. No sé si ustedes recuerdan cómo se mete el x en la calculadora. El x es alfa
alfa y el paréntesis cerrado, este signo de acá de paréntesis cerrado, tanto para la calculadora blanca como para la otra. Entonces, ustedes meten 2x menos 3 en la calculadora, así como está, aprietan la tecla cal y aprietan el 1, ¿verdad? Que es lo que me están preguntando en este caso, y esto también les va a dar menos 1. Cualquiera de las dos formas pueden hacerlo, es válido. ¿Cuál es la ventaja de usar la tecla cal? Que aquí no tienen que preocuparse si les faltó el paréntesis, si hay que elevarlo y todo eso, simplemente así. ¿Qué hacemos con este menos 1? Bueno, siguiendo con el ejercicio, este menos 1 que me dio aquí, me voy a la G y lo sustituyo ahora sí en la G que está de segundo. Entonces sería G de menos 1, digámoslo así. Entonces me vengo aquí, G de menos 1, puedo hacer exactamente lo mismo, sustituyo 5 menos menos 1, que recuerden que menos por menos es más, entonces daría 6, o lo mismo que hicimos ahorita. Escribimos 5 menos x en la calculadora, apretamos la tecla cal, apretamos el menos 1 y esto me daría 6. Entonces esa sería la respuesta. Ustedes eligen de cuál de las dos maneras lo quieren hacer, si sustituyendo o utilizando la tecla cal, ¿verdad? Entonces lo que me dio la primera función lo sustituyo en la que está de segundo. Vamos con otro ejemplo por si no quedó claro. Lo mismo. Entonces aquí la G va de segunda, ¿verdad? Entonces F, G de 2. ¿Quién es G de 2? Bueno, entonces agarro la G, vean que estamos trabajando con la misma función. Entonces vamos a hacerlo con cal, digamos. 5 menos x, lo meto en la calculadora. Recuerden que así se mete la x, alfa paréntesis cerrado. Aprieto tecla cal, aprieto el 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque me están preguntando la imagen de 2. Aprieto 2 y esto me daría 3. Lo mismo, si yo sustituyo, lo voy a hacer de todas maneras, es la G, ¿verdad? Para que vean, G de 3 sería 5 menos 3, perdón, 3G de 2, estaba poniendo la respuesta de la otra. G de 2, ¿verdad? Sustituyendo el 2 me daría el 3. Entonces vean que con cualquiera de los dos me da el mismo resultado. Ahora, con este resultado que me dio aquí, me voy a la F. Entonces la F yo sé que es 2x menos 3. Lo vamos a hacer con cal. Cal, la metemos en la calculadora, apretamos la tecla cal y apretamos el 3 que me dio arriba. Y esto me tiene que dar el resultado. ¿Cuánto me daría por resultado? Vamos a ver. El resultado me daría, en este caso, F de 3 me daría 3, ¿verdad? Sustituyendo o metiendo en la calculadora. Y la última que es F con posición F. Entonces sería, agarramos la F que es 2x menos 3, la tecla cal, escribimos menos 3 y esto me daría menos, ya les digo, menos 9. Ahora este menos 9 lo meto otra vez porque me está diciendo F, ¿verdad? Es F de menos 3. Entonces, otra vez, pero ahora no voy a meter el menos 3, voy a meter lo que me dio, digamos que es el resultado parcial. Entonces, vamos a meter este, entonces sería cal menos 9, entonces lo sustituimos ahí y esto me daría menos 21. Entonces, así se sacan imágenes cuando son criterios, ya sea que sustituyan, porque recuerden que imagen es sustituir, o lo hagan con la tecla cal, que cualquiera de las dos opciones es válida.